Dios para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma adora a Jesús para siempre. Que Dios le bendiga a mis hermanos de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido una vez más a una nueva entrega de su canal, apasionado por su presencia. Bendito sea Dios, mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios, por su misericordia. Amén. Como en cada video, hoy tenemos un tema muy importante, de mucha edificación. Así que le pido que prepare su espíritu para escuchar lo que el Señor quiere hablar a su vida en esta hermosa hora. Bendito sea Dios, porque hoy estaremos hablando de la fe. Hay varias cosas de la fe que necesitamos hablar y es un tema muy poderoso porque de hecho la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, dudar de Dios se convierte en pecado, se convierte en una ofensa contra el Señor. Y todas estas cosas las estaremos viendo y vamos a estar hablando un tema muy interesante. Yo quiero comenzar, dar inicio leyendo la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versos 1 al 3 y luego el verso 6. Allí estaremos dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos al verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es aliento, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te pido en esta hora, Señor, que nos permitas dar esta palabra conforme a tu voluntad y que sea, Señor, tú tocando los corazones de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar bajo ese tema, el poder de la fe. Bendito sea Dios para siempre. Primero es ver que en el verso 1, donde leímos, nos habla claramente una definición de la fe. Pero también podríamos decir que la fe es confianza, es seguridad, es firmeza en Dios, no en otra cosa, porque nuestra fe no puede estar fundamentada en el hombre, porque el hombre ciertamente es carne y ciertamente puede perecer. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en alguien más alto, más sublime. En este caso, nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Todopoderoso, porque Él hizo los cielos y la tierra. Ahora, la fe es lo único que nos va a llevar a ver la gloria de Dios. Óyeme, usted puede orar mucho y puede ayunar mucho, y eso está muy bien. Y usted se puede congregar mucho y puede ser un gran predicador, y eso todo está bien. Pero la esencia para ver la gloria de Dios es la fe, porque nada hacemos con orar 5 o 6 horas si no estamos creyendo lo que estamos orando. Lo que le va a dar esencia a nuestra oración y a nuestra vida como cristiano es poder creer en que Dios tiene la solución para resolver aquellas situaciones por las que estamos atravesando. Por ejemplo, donde leímos el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo ir a la oración sin creer que Él está escuchándome, porque Él no va a estar. Dice, es imposible. La palabra imposible está diciendo que no se puede, que no se puede lograr agradar a Dios si yo no creo en que yo estoy orando a uno que puede resolver la situación adversa. Ahora bien, dice que es firmeza, que es confianza en creer lo que tú no estás viendo. Es allí donde nace la fe, en creer que aunque yo no lo estoy viendo, que aunque usted no lo está viendo, de alguna u otra manera Dios lo está haciendo. De alguna otra manera está aconteciendo. Por eso me impacta lo que decía Moisés, porque Moisés decía, o dice la Biblia, que Moisés caminaba como viendo al invisible. Oiga qué palabra tan poderosa.
A ver lo invisible es aceptar que lo que se ve está creado por alguien que yo no veo. Pero que aunque yo no lo pueda ver, yo necesito creer, necesitamos creer que Él es real para cumplir aquello que tu corazón tanto anhela. La fe, hermanos, ha sido muy atacada desde el principio y en este tiempo, si hay algo de lo que carecemos muchos cristianos es de la fe. Porque se nos hace difícil creer en cosas cuando no la estamos viendo. Yo quiero explicar algo rapidito. Cuando a usted se le da una palabra de parte de Dios, usted lo primero que va a ver no es el cumplimiento. Escuche bien. Lo primero que usted va a ver es lo contrario a lo que Dios dijo. Pero eso contrario no viene para destruirlo, no viene para desanimarlo, no viene para entristecerlo, no viene para derribarlo. Eso contrario que usted ve viene para que se pruebe si verdaderamente usted creyó en lo que Dios le dijo. No, espérate, no sé si alguien puede entender eso. Estoy hablando con alguien que tiene que entender que aunque tengas una palabra y veas lo contrario, ese escenario no lo uses para entristecerte. Ese escenario úsalo para fortalecerte y decir que lo que tú estás viendo no se parece a lo que tus ojos están a punto de ver. No, pero alguien tiene que entender. El problema es que por la realidad que estamos viviendo, nuestra fe mengua y no debiera de ser así. Porque Dios no está condicionado a la realidad que tú vives. Dios está acondicionado a su propio poder, a su propia fuerza, a su propia gloria. Dios está acondicionado a un futuro que tú no estás viendo, pero que ya Dios lo determinó. Porque Dios no anda improvisando contigo. Desde la eternidad Él sabía el escenario por el que ibas a pasar. Fue lo que pasó con José. Dios le muestra un sueño muy poderoso. Todos sabemos la historia. Pero lo primero que José ve no es el cumplimiento, es el levantamiento de sus hermanos. No, espérate, mi alma adora a Dios, siento a Dios. Lo primero que José ve es el desprecio de los hermanos y es cuando y lo lanzan en la cisterna y lo venden, luego cae preso y pasó una serie de acontecimientos para que pudiera ver el cumplimiento. Pero a pesar de que lo que primero vio era contrario, como quiera, Dios lo cumplió. No sé cuál escenario estás viendo. No sé qué Dios te ha dicho y qué tú estás viendo. Pero déjame decirte que no es lo que tus ojos ven. Es lo que la mano de Jehová quiere manifestar. Alguien tiene que adorar a Dios. La fe tiene enemigos. Shendalía, Nanso, Kimalai. La fe tiene enemigos. Y el primer enemigo es la duda. Decía al principio que la duda ante Dios es pecado. La Biblia habla de eso. Entonces, ¿por qué es pecado? Porque no creerle a Dios es decirle que Él no tiene poder para ayudarte. Es decirle que Él no tiene poder para librarnos. Es decirle que Él no puede hacerlo. Eso es no creerle a Dios. Por eso, todo milagro y todo acontecimiento positivo en nuestra vida no tiene otra manera de manifestarse si no es porque lo creemos, porque tenemos fe en nuestro corazón. No dudando en nuestro corazón porque hay una fe que es fingida. Una fe que finge es una fe que tú decimos sí creo en Dios, pero cuando se manifiesta lo contrario, entonces estamos llorando y estamos renegando a Dios. Eso fue una fe fingida. La fe genuina es aquella que aunque venga la duda, tú te fortaleces, porque el enemigo de la fe principal es la duda. Dios te da la palabra, tú lees la Biblia, crees en la Escritura, pero el enemigo trabaja para que esa duda, para que ese dardo de duda opere para destruir tu mente o para destruir tu fe. Otra de los enemigos de la fe es la impaciencia. Fíjate, cuando nos impacientamos comenzamos a buscar atajos y el buscar atajos es querer llegar más rápido al cumplimiento y obviar el proceso que hay que pasar. No, pero alguien agarra esa palabra ahí. La impaciencia es la fe. De hecho, la Biblia dice que tenga la paciencia su obra completa. Que la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice en Santiago la Biblia. Que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que aunque veas lo que veas, aunque veamos lo que veamos, debemos tener
paciencia para esperar el cumplimiento, porque en la paciencia es donde será probada la fe. Ramasoja. En la paciencia es donde será visto si verdaderamente creemos que en un de repente Dios se va a aparecer. Así que ese es otro enemigo de la fe. Mi alma adora a Dios. Cristo dijo, generación incrédula, y se molestó porque eran incrédulos, ellos no creían. Ellos no creían, le costaba creer, y Cristo se molestó en una ocasión y dijo, generación incrédula. Esto habla de que Dios se molesta cuando le falta la fe, cuando nos falta la fe. A uno de los que le faltó la fe fue a los 10 espías. Moisés envió a 12 espías, todos saben la historia, Números capítulo 13 me parece. Caleb y Josué dijeron que podían acceder a la promesa, pero 10 de ellos dijeron que no podían porque habían gigantes. ¿Te estás dando cuenta? Le faltó la fe. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto porque le faltó la fe ante la promesa que Dios le había dado. Vieron la promesa, pero se enfocaron en los gigantes y eso lo absorbieron y le robó la fe y terminaron muriendo en el desierto. También pasó con Saúl, que Samuel le dice que espere hasta el 7º día para hacer el sacrificio. La Biblia establece que cuando era el día 7º, el pueblo de Israel, el ejército de Saúl se estaba disertando, estaban huyendo. Y él, viendo que estaba quedando solo, se adelantó a hacer el sacrificio y no esperó. Cuando Samuel llega, le dice, locamente has hecho, ahora tu reinado será destituido. Porque él se enfocó en que el ejército contrario venía contra él y se impacientó. No esperó un poquito más y por eso su reinado fue destituido, porque se impacientó. Entonces, uno de los enemigos de la fe va a ser ese, la paciencia. Así que necesitamos caminar como caminaba Abraham, que salió sin ver dónde iba, solamente creyéndole a Dios. Que Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y su fe no se debilitó, aunque Sara era estéril, aunque él era viejo, él no se debilitó en la fe, dice Romano. Él no se debilitó en la fe. Aunque sus cualidades no reunían para tener un hijo, él no se debilitó en la fe. Él creyó en la promesa que le hizo su padre. Luego Dios le da el hijo y entonces le dice, sacrifícalo. Todos saben la historia. Mi alma adora a Dios. Este hombre sube a sacrificar el hijo que Dios le había dado. Era un hombre de fe, un hombre que su confianza estaba puesta en Dios. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, entendemos de que Él tiene el control de todo lo que nos rodea, de que Él tiene el control de nuestra vida. Yo sé que Abraham decía, yo sé que Dios me dio el hijo, pero Él tiene el control. Yo sé que algo Dios va a hacer, porque eran gente que creían en las palabras del Señor para su vida. Por fe viene la salvación. Cristo, cuando alguien lo sanaba, no le decía tu fe te ha sanado. Le decía tu fe te ha salvado. Por la fe viene la salvación. Por la fe viene la sanidad. La mujer del flujo de sangre accedió, tocó el manto de Jesús y fue sana. Por la fe se manifiesta la sanidad en tu vida, en mi vida, en tu familia. Por la fe el paralítico rompió el techo. Aquellos hombres rompieron el techo para ingresar al paralítico. Aunque había una multitud, aunque la multitud quizá le decía no lo hagas, ellos estaban determinados a que si rompían ese techo iban a ver el milagro. Así que por la fe la sanidad acontece. Por la fe Moisés caminaba como viendo al invisible. Por la fe las promesas en Dios se alcanzan. No es por vista, es por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿No? Y dice donde leímos que por la fe alcanzaron buen testimonio. Oiga eso, buen testimonio delante de Dios. Porque creíste a lo que Dios habló a tu vida. Porque hiciste caso y lo absorbiste y lo creíste en tu corazón. Y aunque el enemigo trajo dudas y aunque el enemigo trajo lo contrario, tú te mantienes creyendo en Dios. Así que termino con esto antes de orar. Cristo le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Cristo está diciendo, yo no rogué para que te saquen del proceso, yo no rogué
para que para que mi Padre te evite pasar por ahí. No, no, no. Yo rogué para que aunque pases por el proceso, tu fe no falte, dando a entender el Señor que la fe es la esencia, la herramienta, lo que te dará fuerza en medio del proceso. Es la fe, es creer que Dios tiene algo mejor para ti y para lo que te rodea. Así que tú que estás escuchando esta palabra, no te debilites en la fe y Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Oro en el nombre poderoso de Jesús que Dios aumente nuestra fe, que Dios aumente nuestra fe, que el Señor nos ayude a creer firmemente. En una ocasión los discípulos le dijeron, aumenta nuestra fe. Y el Señor le dijo, si la tuviera como un granito de mostaza. Voy a entregarle esto rapidito para terminar. El grano de mostaza era la semilla más pequeña que había. Y Cristo le dice, si la tuvieran como ese tamaño. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Los motivó. Lo primero que estos discípulos pensarían sería, wow, pero el grano de mostaza es pequeño. Es decir, que si yo llego allí, que si mi fe llega ahí, le digo a este monte, muévete y se va a mover. O sea, Cristo no le dice, si tu fe fuera del tamaño de una montaña, no les dice así. Porque si le dice así, ellos se iban a imaginar el tamaño de la montaña. Iban a decir, es muy grande, va a ser imposible. Pero Cristo le dijo, es tan solo como el tamaño del granito de mostaza. Y así Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Alguien tiene que adorar a Dios. Así que oro al Padre para que aumente nuestra fe. Oro al Espíritu de Dios para que aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, que podamos creer al que todo lo puede, al que todo lo ve, al que todo lo sabe. Así que en esta hora, Señor, aumenta la fe de tus hijos y que aquellos que tú les has dado palabra y están viendo lo contrario, tú les ayudes, Señor, a no debilitarse hasta que vean el cumplimiento y que los fortalezca y que caminemos como viendo al invisible, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga de una manera especial. Este ha sido una nueva entrega de su canal, Apasionados por su presencia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom. Nos vemos en una próxima entrega.